Hoy se abre esta tribuna a uno de los miembros del propio grupo, el ingeniero Melesio Gutiérrez Pérez, quien nos hablará sobre el gas natural como factor de desarrollo. Del Grupo 2030, buenos días. Este grupo que algunos llaman el 70-80, todo depende de la perspectiva de la que se vea. Y no cabe duda que hay iniciativas nuevas. Ayer, Mr. Marco Rubio se lanzó a la presidencia de Estados Unidos a los 43 años. Y ayer mis 3 hijos de 40 a 44, también en Miami, corrieron y nadaron el triatlón. Nosotros aquí estamos para estudiar, no para hacer deporte, ¿verdad? Hoy quiero captar su atención, y espero captarla, respecto a una especialidad que no ha sido suficientemente atendida por nosotros en los últimos años: los gasoductos. Me motivó que cuando vino aquí el ingeniero Luis Zárate como presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, le pregunté por qué no construían gasoductos. Me dijo: no tenemos dinero. Y efectivamente no se contrataba la construcción, no se contrata todavía. Se da el permiso para el transporte, para transportar la molécula de gas, y eso requiere efectivamente mucho dinero, el 40%. Pero ya actualmente ICA e Ideal están trabajando en 2 gasoductos grandes. Yo espero que los ingenieros civiles se motiven un poco con lo que voy a decir hoy. Originalmente el gas simplemente se quemaba. No había instalaciones para aprovecharlo. Todos recordamos el paisaje pintoresco cuando viajábamos al Golfo de México, todos los mecheros de Pemex ardiendo allí, desperdiciando el dinero. A pesar de que en Ciudad Juárez, como gas de importación, ya usaban gas natural en los hogares. La reforma energética, de la que hemos oído hablar mucho en los meses y años recientes, y la creciente demanda por hidrocarburos representan retos significativos para el gobierno, pero también importantes oportunidades de participación para el sector privado, a fin de garantizar suministro con calidad y precios competitivos. Durante las últimas décadas, Pemex solamente enfocó sus esfuerzos a producir petróleo y en mucho menor medida en la refinación y procesamiento de gas y petroquímica. No obstante, el gas natural ha cobrado gran relevancia como insumo de diversos sectores de la industria, principalmente para la generación de electricidad y en la búsqueda de fuentes alternativas de energía. Las principales ventajas del gas natural es que produce una buena cantidad de calor que llaman poder calorífico y se mide en BTUs, y sus principales características son costo altamente competitivo. Nuevas tecnologías de extracción han hecho rentable la explotación de gas shale, no requiere mayores tratamientos para su utilización, es el combustible fósil con menor impacto medioambiental y reconocido por el Protocolo de Kioto, es más ligero que el aire y por lo tanto más seguro. La demanda nacional del gas natural, medida entre 2002 y 2012, creció de 4.855 miles de millones de pies cúbicos por día a 6.678, y la producción solamente creció al 2%, contra el 38% que había crecido la demanda. Está distribuido en la gráfica de pastel que ustedes ven ahí, principalmente para el sector eléctrico, en segundo lugar para el sector petrolero, en tercero para el sector industrial y en una pequeña escala para el sector comercial
vivienda y transporte. La producción e importación de gas natural en el 2012. Se extrajeron un total de 6.385 miles de millones de pies cúbicos por día, cantidad que representa una disminución del 3.2% en comparación con el 2011, debido a la disminución de actividades de perforación y terminación de pozos en los activos Burgos y Veracruz, lo que impactó en una baja del 12% en la extracción de gas no asociado, es decir, el gas seco. En 2012 el volumen de las importaciones fue de 2.130 miles de millones de pies cúbicos por día, lo que representa un incremento del 21% respecto al 2011 y del 31% en la oferta total. Este aumento se debió a la disminución en un 4% en la oferta nacional y al aumento de 2.5% en la demanda respecto a lo observado en el 2011, que se representa en la gráfica también. A partir de 96, las instalaciones de gas, transporte, distribución y aprovechamiento están reguladas y vigiladas por la Comisión Reguladora de Energía mediante normas oficiales mexicanas de carácter obligatorio. Aquí vale la pena comentar que la reforma energética de la que mucho hablamos ahora no es nueva en México. De hecho, empezó en los 90s, desde la presidencia de Carlos Salinas, pero principalmente del presidente Zedillo, en que empezó a operar la Comisión Reguladora de Energía y empezó a regularse la energía eléctrica y el gas natural. Las normas oficiales mexicanas que se usan principalmente en el gas natural, las pueden ustedes ver allí, y se refieren a calidad del gas natural, a instalaciones de aprovechamiento, a transporte, a distribución, a calidad y una serie de normas principalmente de seguridad que son normadas o eran normadas, en este momento está habiendo cambios, por la Comisión Reguladora de Energía. Recientemente se emitió una norma general, la 027, de administración de la integridad de ductos aplicable a cualquier tipo de ducto de transporte de hidrocarburos. Observemos la demanda contra el precio. Lo siguiente. A pesar del incremento de la producción, las importaciones de gas siguieron creciendo en las zonas fronterizas y adicionalmente la CFE decidió diversificar sus fuentes de aprovisionamiento mediante terminales de importación de gas natural licuado traído en buquestanque desde países lejanos. Mientras tanto, el precio internacional del gas había empezado a crecer sobre sus niveles históricos desde 1996, con más fuerza en el 2000 y 2005, hasta alcanzar los $14 medidos en el Ship Channel de Houston. El gas había alcanzado alta preferencia mundial, pero las redes de transporte y distribución de México difícilmente lograban satisfacer la demanda. Parecía entonces que el combustible había alcanzado su límite de competitividad y los consumidores mexicanos empezaron a dudar de la rentabilidad de su uso. Sin embargo, la siguiente, a partir de 2006, el precio empezó a descender hasta llegar abajo de los $2. Hoy resulta sorprendente que todavía a mediados de la década pasada nadie imaginara que las reservas y la oferta de gas natural en los Estados Unidos aumentaran sustantivamente gracias a la producción de gas shale. Hasta aquí he hablado principalmente del gas natural. Déjenme hablarles de algo que nos atañe más a los ingenieros civiles, que son los gasoductos y cuál ha sido su evolución en México. Primero les presento, para ver qué es típicamente una obra de ingeniería civil, las fases de construcción,
que son ingeniería de proyecto, fabricación de tubería, apertura del derecho de vía, alineado, doblado y soldado, prueba radiológica, protección anticorrosiva, lastrado de la tubería, bajado y tapado, obras especiales, pruebas hidrostáticas y protección catódica. Y las que son típicamente electromecánicas, colocación de válvulas, estación de compresión, estaciones de medición en volumen y medición de calidad. Veamos un breve panorama histórico de los gasoductos en México. En 1940, la red apenas llegaba a 400 kilómetros con un máximo de 12 pulgadas de diámetro. En 1960, se había incrementado a 4,000 kilómetros con un máximo de 36 pulgadas para proveer principalmente la zona noreste. El primer gasoducto fue el Reynosa, Monterrey, Torreón, Chihuahua, importante del Sistema Nacional de Gasoductos. Para 76 se incrementó la red a 5,874 kilómetros con un máximo de 36 pulgadas de diámetro, principalmente debido al incremento de la producción de crudo, pero también al incremento de ventas en la importación y exportación. Yo en esa época estaba en Pemex y personalmente observé la participación de los ingenieros civiles intensivamente trabajando en la construcción de ductos y de gasoductos principalmente. Después, el año 77-82, se generaron fuertes expectativas como resultado de la actividad de exploración y explotación. Y también se presentó un panorama de incertidumbre con posibilidades de crecimiento para los recursos petrolíferos, así como el aumento del precio del petróleo, que alentaron al presidente López Portillo para que el sector hidrocarburos jugara un papel fundamental en la economía nacional y anunció el plan sexenal que implicaba incrementar 250% la producción de crudo. Y llegamos a la época en que éramos ricos. Se planteaba duplicar la capacidad de refinación, triplicar la producción de gas natural y la capacidad de la petroquímica básica. La exportación de gas natural no fue considerada bajo el argumento que sería mayoritariamente utilizado en la petroquímica. Sin embargo, poco tiempo después, con la caída de los precios, se modificó la intención de exportar gas natural a Estados Unidos. En ese tiempo se construyó el gasoducto de 48 pulgadas de Cactus a Reynosa. Para entonces, para que tengan ustedes una idea, no había grandes gasoductos más que en Rusia, en Estados Unidos y en Canadá, de 48 pulgadas, tal vez 2 o 3 nada más. Pero se decidió que fuera de 48 pulgadas. Yo tuve en mis manos el modelo matemático que demostraba que el diámetro era el adecuado. A pesar de muchas opiniones en contra, que seguramente ustedes recuerdan, la más importante fue la del ingeniero Eberto Castillo, que se opuso rotundamente. Sin embargo, se impuso el criterio de la dirección de Pemex y se construyó. No previeron, por supuesto, la caída de los precios del petróleo, que cambió radicalmente la situación. La producción no fue alcanzada, el crecimiento del consumo interno superó considerablemente el 4% planeado, hasta el 11.6%, los volúmenes de gas asociado quemados aumentaron al 15% de la producción, en contraste con la meta del 2%. De 82 a 87, la crisis impidió cualquier crecimiento. A finales del sexenio, se observó que la producción de gas natural mantuvo un paulatino descenso de 4.200 miles de millones de pies cúbicos a 3.498, debido a bajas de la presión de los yacimientos de gas no asociados, insuficiencias en nuevos campos de gas, disminución en la relación aceite-gas de los campos productores y persistencia
de altos volúmenes de gas quemados a la atmósfera. La red de gasoductos no creció. Las consecuencias: de 88 a 92, la red creció hasta 9.038 kilómetros con un máximo de 48 pulgadas de diámetro. Y los sistemas de transporte de gas por ducto se vieron sensiblemente afectados, de tal manera que durante ese periodo la construcción de ductos no solo fue moderada, sino que incluso algunos salieron de operación, quedando a nivel de los 9.000 kilómetros. Conviene recordar que Pemex dejó de invertir en el mantenimiento de los ductos en general. Para estas fechas se propuso inspeccionar todos los ductos y se gastó muchos miles de millones de dólares en la inspección de los gasoductos, simplemente en la inspección, porque se usaba un aparato que se llama diablos instrumentados, un aparato de alta tecnología y muy caro que no pudimos fabricar en México. Debe haberse fabricado en el Instituto Mexicano del Petróleo mucho antes, pero no lo hicimos a tiempo. De hecho, creo que todavía no existe. De 92 a 2006, el gas natural se posicionó como combustible para la generación de energía eléctrica, uso industrial y doméstico, además de que la demanda para bombeo y reinyección de pozos continúa en aumento. Las altamente eficientes plantas de ciclo combinado que consumen gas natural empezaron a utilizarse intensivamente en México a partir de 92. Ante este escenario, el sistema de transporte de gas era insuficiente para abastecer las siguientes nuevas centrales eléctricas y zonas industriales. Y la autoridad decidió abrir la construcción de gasoductos a la participación privada. En noviembre de 96 se emitió el Reglamento de Gas Natural que permitió complementar el sistema de gasoductos e instalaciones de Pemex. CFE apareció como un gran jugador también en la demanda y en la construcción de gasoductos, aunque no construía directamente, sino que compraba la molécula o pagaba el transporte de la molécula. Pocos años después, las expectativas sobre la demanda de gas se toparon con que no se había invertido suficiente en exploración y producción de gas natural seco, mientras que la explotación de gas asociado dependía del ritmo de extracción del petróleo. Lo recuerdo muy bien porque yo había ganado la supervisión de un gasoducto, un pequeño gasoducto de Palmillas a Toluca, y con la nueva política se canceló el proyecto y se prohibió que PGPB construyera nuevos gasoductos. Todos fueron privados a partir de ese momento. Afortunadamente yo pude cobrar gastos por ese trabajo. Pero en esa época, la Comisión Reguladora de Energía estuvo muy activa. Yo me pude contactar con ellos y mediante una alianza con una empresa canadiense, incluso les dimos asesoría para la planeación de las zonas de distribución. Estas zonas geográficas de distribución resultaron muy importantes en su tiempo y lo son todavía. Se da una exclusividad por 12 años en una cierta región para distribuir el gas natural. Y debe ser rentable y proporcionar servicio a quien lo solicite. En la primera etapa, los permisos otorgados fueron Piedras Negras, Chihuahua, Hermosillo, Toluca, Saltillo, Ciudad Juárez, Río Pánuco, Monterrey, norte de Tamaulipas, Comisión Cuautitlán, Texcoco, Hidalgo, Distrito Federal, Querétaro, El Bajío, La Laguna, Durango, Bajío Norte, Puebla, Tlaxcala y Guadalajara. Con otros 4 que se dieron recientemente,
se completa la totalidad que ustedes ven en el mapa. Los 4 más recientes son Morelos, que todavía no empieza a operar porque el gasoducto apenas está llegando a Yecapixtla, Occidente, Veracruz y el noroeste. Estas zonas geográficas, una vez delimitadas, fueron licitadas, pero los requisitos que se pedían solamente podían cumplir las empresas extranjeras. Había algunas empresas mexicanas que ya tenían distribución de gas natural en el norte, en Ciudad Juárez en particular. Ustedes habrán oído hablar por allí de Angélica Fuentes, que ahora está ligada con el Club Guadalajara. Ella era presidente de una distribuidora de gas natural. Ahora está de pleito. Ella era presidenta de un grupo de distribución de gas natural en Ciudad Juárez. Las normas oficiales deben ser verificadas por empresas evaluadas por la EMA. Nosotros tenemos la acreditación número 1 de la EMA como empresa verificadora. Hace 15 años que damos este servicio. Tengo del orden de 8 o 10 especialistas. Vale la pena que les comente que por alguna razón no se aceptan ingenieros civiles como verificadores. Todas las otras especialidades de la ingeniería son permitidas, pero no ingenieros civiles. Naturalmente se presentó la competencia con las empresas de gas LP, de gas licuado, que surten a través de autoestanque y de cilindros. Y estas presentaron un fuerte frente de competencia. En ocasiones válido, en ocasiones no muy válido, porque las propias zonas geográficas no han crecido lo que debieran crecer, debido a que las autoridades municipales o delegacionales prohíben la ampliación de la red. En ocasiones, para no tener perjuicios en las calles y banquetas, y en ocasiones también porque hay contubernio con los distribuidores de gas LP, para que no haya competencia. Sin embargo, la competencia los ha obligado a crecer y ya se están construyendo ductos de gas LP también, ductos de transporte. La infraestructura disponible la pueden ver ustedes aquí en la siguiente. El sector público como el privado no han asignado recursos que permitieran construir capacidad suficiente de almacenamiento y transporte. Tanto la extensión como la densidad de las redes de distribución han sido frenadas por diversos factores que ya mencionaba yo hace un momento. Les presento en la siguiente. Esta es una página que sacó Gas Natural Fenosa en Reforma, una página completa, hace 8 días. No es la primera, pero les da a ustedes una idea de cómo están promoviendo el uso del gas natural. Aquí dicen que el gas natural se usa en las ciudades más importantes del mundo. Presenta las principales de Estados Unidos y de Canadá, de Europa y de México, solamente Monterrey. Efectivamente, Monterrey es la que tiene mayor penetración de gas natural licuado, de gas natural. No ha sido lo mismo aquí en el Distrito Federal, que ha sido muy lento el crecimiento de la red. Por eso estas promociones de gas natural Fenosa. Veamos ahora la parte que más nos interesa, que es la infraestructura disponible de transporte y distribución. En rojo pueden ustedes ver el Sistema Nacional de Gasoductos y en azul los primeros gasoductos privados. Destaca el más largo y más importante, el gasoducto Mayacán, que va de Ciudad Pemex a Valladolid, y algunos otros que también han resultado importantes. Las cifras que he podido conseguir no son muy fidedignas, pero más o menos se estima
del orden de 9,000 kilómetros la red de gasoductos. Aparecen aquí 20 permisos de transporte de acceso abierto, es decir, transporte para todo el mundo para el gas natural. 22 permisos de distribución, es decir, zonas geográficas para distribuir, y 138 permisos de usos propios, es decir, gasoductos que van y llevan el gas a una industria en particular o a un parque industrial. Y veamos lo nuevo. En el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, el Gobierno federal lanzó un ambicioso programa de construcción de gasoductos impulsados tanto por Pemex como por CFE, que prevé introducir gas natural a Sonora, Sinaloa y Baja California. El desarrollo de estos estados va a ser formidable en el futuro. Ampliar la capacidad de ductos de Chihuahua y los de la frontera norte al centro del país, y la construcción de algunos ductos relativamente cortos en otras regiones. Esto está marcado aquí en el mapa con las líneas verdes que están en proyecto, en construcción o en planeación. De oeste a este, el gasoducto Ehrenberg a San Luis Río Colorado, de CFE, Tucson a Sázabe, de Pemex, Sázabe a Guaymas, de CFE, El Encino a Topolobampo, de CFE, Ojinaga a El Encino, de CFE, El Encino en Chihuahua a La Laguna, de CFE, de Oaxaca, Texas a Samalayuca, de CFE, de Oaxaca, Texas a Ojinaga, de CFE, de Colombia a Escobedo, Nuevo León, de ambos, de Aguadulce a Frontera, Tamaulipas, de Pemex, de Los Ramones, Nuevo León, a Paseo del Alto, Guanajuato, de Pemex, del sur de Texas a Tuxpan, un gasoducto submarino programado por la costa del Golfo, de Aguascalientes a Calera, en Zacatecas, es uno privado, Tamazunchales, San Luis, a El Sauce, en Querétaro, Magdalena, Soltepec, en Tlaxcala, Ayecapitla, en Morelos, de CFE estos dos, Lázaro Cárdenas, Acapulco, de CFE, Jaltipan, de Veracruz a Salina Cruz, de Pemex, Nuevo Pemex a Macuspana, privado, Valladolid, en Yucatán, a Leona Vicario, en Quintana Roo, de Pemex, Chiapas a Guatemala, de Pemex, y la ruta marítima de suministro de Baja California Sur. Son 13 de Pemex, 13 de CFE, 7 de Pemex y 2 privados. Yo tengo la impresión de que, la siguiente por favor, de que próximamente los privados darán a conocer muchos más que estos, pero ahí tienen ustedes la red completa prevista para el año 2020. En verde los que están en proyecto de construcción, en rojo el Sistema Nacional de Gasoductos, en el que por cierto se incluye el NACO Hermosillo, que es privado, pero es operado por Pemex Gas y Petroquímica Básica. Y en azul los privados, que ya les había yo mencionado. En un futuro, yo estoy seguro que habrá más gasoductos que carreteras en México, porque es un factor de desarrollo precisamente. Para el año 2026 se estima que la demanda nacional duplicará la producción que Pemex registró en 2012 y con las condiciones actuales el escenario de crecimiento de la producción sugiere que lo haría ligeramente a un ritmo de 2.8 anual. Los cambios regulatorios alcanzados en 2013 y 2014 definen un nuevo marco de atracción de inversión y desarrollo tecnológico y formación de cadenas de valor para incrementar la producción de gas
y promover la diversificación energética nacional. Se espera liberar el potencial en el país para desarrollar recursos convencionales de gas natural, así como no convencionales como el gas lutita. Para esto se creó el Centro Nacional de Control de Gas Natural, el CENAGAS, equivalente al CENACE de Energía Eléctrica, que se encargará de la gestión, administración y operación del Sistema Nacional de Ductos de Transporte y Almacenamiento de Gas Natural, y se creó un organismo llamado la Agencia de Seguridad Energética y Ambiental. Se encargará de verificar algunas normas, todavía no estoy seguro cuáles serán, pero por lo pronto serán las normas de seguridad de gasoductos que actualmente vigila la Comisión Reguladora de Energía. Y con las nuevas reglas del mercado, naturalmente, los jugadores han cambiado y ya no es centralizado como antes, sino que ahora la participación privada es sumamente importante. Y la oportunidad para participar en este sector, para los jóvenes y para nosotros mismos, es por supuesto también muy importante. Pero el avance tecnológico es fundamental, no solo para hacer más eficientes los procesos de exploración, extracción, procesamiento y distribución, sino en la búsqueda de reducir los efectos negativos para el ambiente. Las celdas de combustible con gas natural se perfilan como una innovación prometedora para la generación limpia y eficiente de electricidad, puesto que tienen la capacidad de generarla a partir de reacciones electroquímicas en lugar de la quema de combustibles fósiles. En la foto les presento un microgenerador de energía de 10 kilowatts que puede servir para una casa clase media, incluyendo la carga de un automóvil eléctrico. Lo que quiero compartir con ustedes y está a su consideración. Gracias.